Buenas tardes, mi nombre es Juan Alejandro Bolívar Jiménez. Yo represento a la Universidad Vicente de Aragua en la Escuela de Derecho Núcleo San Antonio de los Altos, en la cátedra Derecho Penal 1, con el profesor Oscar Rodríguez. Yo les voy a hablar sobre los delitos. Antes de comenzar, les daré una breve introducción de lo que contendrá esta presentación. Va a contener qué son los delitos, los elementos de los delitos, los factores de por qué una persona llega a delinquir y por último, también no por último, sino que le voy a dar como una recomendación para que tratar de que estas conductas antisociales ya no sigan cometiéndose a nivel mundial y nacional. ¿Qué es el delito? Es toda acción u omisión que por malicia o negligencia culpable da lugar a un resultado dañoso, estando previsto tipificar en la ley penal dicha acción u omisión con el señalamiento de la correspondiente pena o castigo cuando dicha conducta no alcanza la gravedad precisa para ser calificada como delito. Pueden encuadrarse en las faltas o delitos menores, cuya tipificación en la ley penal se hace separadamente de los delitos. Otro concepto que debemos contemplar por el jurista Zaffaroni es que el delito es una conducta humana que se opone a lo que la ley manda o prohíbe bajo la amenaza de una pena. Es la ley la que establece que hechos son delitos, fija caracteres delictuales a un hecho. Si en algún momento esta ley es abrogada, el delito desaparece. Cuando yo les hablé sobre tipificada, que lo tenemos plasmado aquí, yo les voy a explicar eso. Cuando algo se encuentra tipificado en la ley, es que está nominada, es decir, que tiene su nombre ese delito en la ley, y eso es lo que lleva a el incremento de la pena, si va a ser más alta o más baja. Cuando hablamos aquí de la pena, es la sanción que toda persona tiene por llevar a cabo actos delictivos. ¿Y existen dos tipos de penas? Que están las penas corporales y no corporales. Las corporales son a las que al individuo, a la persona que cometió el delito, lo sancionan privando de libertad. Y las no corporales son como unas penas accesorias de la principal, en la que cuando una persona comete un delito, entonces se le juzga por ese delito y él llega a salir, pero una de las penas la pena no accesoria sería que aunque haya salido, él tiene que estar bajo régimen de presentación. También hay otros que tienen que pagar un monto específico, también debido a la gravedad, porque si es algo muy grave, obviamente no va a poder salir por así. Algo muy importante del jurista Zaffaroni es que él dice que en la antigüedad, eso es de la antigüedad, que ninguna persona, que la pena no es para un castigo o por venganza, sino para que futuras personas no vuelvan a cometer delitos. Porque si no existía una pena, la gente matara o robara, porque sabe que no le van a privar de algo. Pasaremos a la siguiente lámina. Los elementos del delito. Los elementos del delito son la tipicidad, la antijuricidad y la punibilidad. La concurrencia en la conducta o acción humana, la tipicidad, que es la conducta que se identifica como una acción o omisión recogida en la ley, es decir, se encuentra estipulada en nuestro ordenamiento jurídico, como lo había mencionado anteriormente. La antijuricidad, que es la conducta sea contra el derecho. Yo les voy a dar un ejemplo de antijuricidad. O sea, si uno comete un homicidio, obviamente eso es algo que es penado. Pero si una persona comete ese homicidio, o sea, mata a otra persona por legítima defensa o por estado de necesidad, ya la ley, obviamente está cometiendo un homicidio, pero no lo está haciendo porque él no quiere, sino porque lo tiene que hacer sí porque sí. Entonces, esto no genera una pena y por eso se llama antijuricidad. La culpabilidad es que, que es un culpable, pues que siempre va a existir un culpable cuando comete un delito. Y la punibilidad o castigo de dicha conducta, que es cuando nos referimos a la pena. Pero ahora cuando yo les hablo sobre los delitos, hay algo que se llama la teoría del delito y él hace referencia a que si alguno de estos elementos, si alguno de estos elementos faltara, fuese una teoría imperfecta. Un ejemplo, la tipicidad. Si una persona comete un delito y no está nominado o estipulado en la ley, entonces no habría un delito, o sea que no habría ni culpabilidad ni punibilidad.
En culpabilidad, una persona que va a cometer un delito es culpable. Si no hay culpabilidad, entonces no hay delito. Y la punibilidad es que si no existe ninguna, si no existiera la pena, mucha gente cometiera delito. Entonces, estaríamos en una sociedad delictiva. Ahora, el delito. Aunque ustedes piensen que yo les voy a hablar sobre cómo influye con los factores climáticos, es algo muy importante, aunque las personas piensen que no. Por lo menos en los climas fríos las personas tienden a levantarse depresivos o se sienten desanimados y aunque no, aunque el estado de ánimo puede afectar, pueden cometer un delito, perdón. El clima caluroso también influye, ya que cuando una persona tiene calor, está irritada, entonces ahí es donde se ven más que todos los delitos los delitos por violencia doméstica. Y con respecto al clima lluvioso, obviamente como ninguna persona va a salir en los climas lluviosos, ningún malandro tampoco, una persona que quiera actuar delictivamente. O sea, ya que no hay tanta movilidad de personas. Y los tipos de regiones aquí en Venezuela, donde se cometen, vamos a hablar sobre los tipos de regiones donde se cometen los hechos delictivos. Por ejemplo, en la región de los Andes, la mundo del tráfico; en las regiones de los llanos, el principal rojo del ganado; en la región caribeña es la violencia doméstica; y la selvática, su principal delito común es la extorsión. Y donde más se encuentran los delitos es en la región capital, ya que obviamente mayor población. Ajá. Los factores que influyen para la existencia del delito son la educación, es importante ya que el vínculo entre la educación. Voy a hablar una breve síntesis de todo esto. Obviamente cuando hablamos como que sería inexistencia del delito, ¿cómo tú puedes ir parando el delito? Obviamente, primero, los valores. Aquí lo tenemos señalado. Segundo, el entorno social donde las personas se involucren y los estudios. Ya que, vamos a verlo de esta manera, una persona que estudie no significa que estudiar te va a ser millonario, eso, pero te va a ampliar tus conocimientos, que eso es algo muy importante. Pero también te va a generar un ingreso, entonces va a generar mucho ingreso, entonces tú no vas a querer cometer hechos delictivos porque ya estás consciente que tú tienes un trabajo fijo y tienes una vida por delante. Los valores, si a nosotros nos enseñan los valores desde casa, nos inculcan que robar es malo, esto es malo, esto es malo, mucha gente no se llevaría a delinquir. Y en el entorno social, aunque las personas piensen que no, hay muchas personas que tienen una personalidad o una autoestima muy baja y se dejan guiar por su entorno social. Si tú te crías con unas personas estudiosas, vas a querer ser estudioso. Si te crías con una persona que son drogadictas, a lo mejor no puede ser verdad, pero puede incurrir a que seas drogadicto. Y si te pasas con malandros, obviamente vas a ser un malandro. No necesariamente, porque eso son acusaciones que hacen las personas, pero es algo que es muy probable. Perdón. Ajá. El delito. ¿Cómo podemos prevenir los delitos? Incrementando la seguridad, destruir las bandas criminales, controlar la inflación, desmantelar los cuerpos policiales que contribuyen a la corrupción. Todos estos casos influyen mediante los delitos, ya que dichos factores hacen que el criminal actúe de manera indebida. Así que siempre tiene que buscar una solución para resguardar a las personas de los delincuentes. Conclusión. Cabe destacar la importancia del delito y sus elementos. Por otro lado, es significante destacar la pena debido a que un delincuente viola una ley, se le aplica una sanción y esta nace con la finalidad de intimidar a las personas a que no cometan actos en contra de la sociedad y así no perjudiquen a nadie. Otro punto importante es las penas corporales y no corporales, porque como lo hayamos visto, que uno priva, el otro no priva la libertad, etc. Otro punto resaltante es la importancia de cada elemento, debido a que si uno de estos llega a faltar, la teoría del delito sería imperfecta, porque cada uno se complementa para ejercer su función. Pero la más resaltante, la tipicidad. Porque yo la resalté, porque si un delito no estuviese nominado en nuestro ordenamiento jurídico, obviamente no sería un hecho delictivo. Y yo quería resumir algo aquí que para mí es importante, que a más que todos los venezolanos lo lleva a delinquir, mediante la inflación, porque la inflación aumenta y las personas siempre tienen el mismo sueldo base, entonces muchas personas se van a buscar lo fácil. ¿Y qué es lo fácil? Ir a robar, matar, secuestrar, extorsionar a las personas, y eso es algo que se encuentra aquí en Venezuela. Espero que les haya gustado mi exposición.
Me despido de antemano. Quiero que se suscriban a mi canal de YouTube y siempre estaré montando contenido de valor sobre la parte de los delincuentes o cómo influye a nivel nacional e internacional. Hasta luego.